Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Declaró Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI y del PAN, luego de que durante el primer debate presidencial la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, reconociera que no vive en casa propia, sino en un departamento rentado en la Ciudad de México. A diferencia de Gálvez, quien vive en una casa ubicada junto a la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec. Tras su dicho, la candidata panista ha sido señalada de clasista e ignorante sobre el problema de la vivienda que actualmente se vive en todo el país. Mientras que Xóchitl ha podido adquirir su casa mediante actos de corrupción cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, el acceso a la vivienda propia parece vedado para millones de mexicanos. Esta corrupción fue señalada por Víctor Hugo Romo, otro exdelegado de la demarcación, quien señaló un esquema de chantaje a empresarios para que contrataran a sus empresas a cambio de otorgarle autorizaciones de construcción. En el caso de la Casa Roja, como es conocida la Casa de Gálvez, esta tenía un precio de venta al público de 15.5 millones de pesos, pero la hoy candidata únicamente pagó por ella 9.7 millones, supuestamente por haberla adquirido en preventa un año después de que ella misma diera la autorización de su construcción en 2017. Este modus operandi de chantaje y extorsión es el mismo que sus compañeros panistas han manejado al frente de la hoy alcaldía Benito Juárez, donde pedían departamentos completos a cambio de autorizar la construcción de edificios con pisos fuera de la norma urbana. La corrupción y extorsión con la que Xóchitl y otros personajes panistas construyen su patrimonio contrasta con la realidad del grueso de la población. Desde hace 2 décadas, las personas que habitaban una casa propia se ha reducido drásticamente. De acuerdo al INEGI, en el año 2000, 70.8 de las viviendas habitadas eran propias, reduciéndose a 66.7 para 2010 y llegando a tan solo 57.1 para 2020. Por el contrario, durante este mismo periodo de tiempo, el porcentaje de las viviendas habitadas bajo la modalidad de renta pasó de 20.3% en el año 2000 a 21.6% en 2010, para llegar a 30.6% entre viviendas rentadas y prestadas, división que no se realizaba en estadísticas anteriores. Del 61% de los casos donde la vivienda es rentada, es decir, 5.8 millones de personas, sus habitantes refieren que se debe a cuestiones económicas, pues no tienen acceso a algún crédito hipotecario, no tienen recursos propios o no tienen un ingreso suficiente para cubrir una hipoteca. Hoy, en la Ciudad de México, una de las entidades donde más se ha encarecido el acceso a la vivienda, esto debido a la especulación inmobiliaria, y, de acuerdo al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 400,000 familias salieron del Valle de México y se fueron a vivir a las periferias. Entonces, ¿cómo entendemos la burla de Xóchitl sobre las personas que no han podido adquirir un patrimonio propio a sus 60 años? Mediante corrupción parece muy sencillo, pero con 36 años de neoliberalismo a cuestas, según indican los censos, cada vez es más difícil. No olvidemos que en estas casi 4 décadas la inflación siempre creció por encima de los salarios. La construcción de viviendas se concesionó a particulares, la subcontratación se disparó y los dueños de las empresas siguen reportando a Hacienda sueldos más bajos con los que los trabajadores no logran acceder a los créditos de vivienda. Y, además, padecemos una industria inmobiliaria que nadie parece poner en orden.